Enseñanza de esta noche. Si trajeron su celular, y ahí está la Biblia, pues abran el celular. Y si trajeron su Biblia, abran su Biblia. Y si no trajeron su Biblia, van a leer aquí en la pantalla, porque es que aquí tenemos todas las comodidades. Vámonos al libro de Daniel. Capítulo 3. Tres jóvenes, muy jóvenes, estaban en este momento a 2.400 kilómetros de su ciudad natal. Estaban en Babilonia, retirados de Jerusalén. 2.400 kilómetros. ¿Quién iba a vigilar a estos jóvenes? No estaba papá, no estaba mamá, no estaban los sacerdotes, no estaban los que acostumbraban dirigirlos. ¿A quién le iba a importar qué hacían estos jóvenes? A nadie, estaban en otra tierra lejana. Pero estos tres jóvenes sabían que alguien los observaba. Sabían que aún siendo así jóvenes, ellos se habían comprometido a obedecer al Señor desde un principio. Capítulo 3. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro, cuya altura era de 60 codos, aquí debe decir 27 metros. Era de 27 metros, podemos apagar esta. El aula de arriba, la primera. Esa. 27 metros de alto por 2 metros de ancho, era una cosa gigantesca. Y mandó que la colocaran en los llanos de Dura, en la provincia de Babilonia. Allá están estos muchachos. Luego les ordenó a los sátrapas, a los gobernadores, prefectos, gobernadores, consejeros, tesoreros, jueces, magistrados y demás oficiales de las provincias que asistieran a la dedicación de la estatua que había mandado erigir. Es decir, era de oro, macizo. Y la puso y dijo, bueno, la inauguración de la estatua está el día. Y mandó llamar al público. Para celebrar tal edificación, los sátrapas, prefectos, gobernadores, consejeros, tesoreros, jueces, magistrados y demás oficiales de las provincias se reunieron ante la estatua. Entonces los heraldos proclamaron a voz en cuello, a ustedes pueblos, naciones y gente de toda lengua se les ordena lo siguiente. Tan pronto como escuchen la música de trompetas, flautas, cítaras, liras, arpas, zampoñas y otros instrumentos musicales, deberán inclinarse y adorar la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha mandado erigir. Todo el que no se incline ante ella ni la adore será arrojado de inmediato a un horno en llamas. La religión falsa siempre impone, no pide, sino que impone, manda, usted tiene que hacer esto. ¿Dónde voy? Pero algunos astrólogos se presentaron ante el rey y acusaron a los judíos. ¡Que viva su majestad por siempre!, exclamaron. Usted ha emitido un decreto ordenando que todo el que oiga la música de las trompetas, las flautas, las cítaras, las liras, las arpas, las zampoñas y otros instrumentos musicales se incline ante la estatua de oro y la adore. También ha ordenado que todo el que no se incline ante la estatua ni la adore será arrojado a un horno en llamas. Pero hay algunos judíos a quienes su majestad ha puesto al frente de la provincia de Babilonia porque ellos eran, junto con Daniel, ahí no está Daniel, ahí están los otros tres,
y ellos tenían puestos importantes. Daniel tenía un puesto muy importante, pero por petición de Daniel a ellos también le habían dado puestos importantes. Y entonces esos no acatan sus órdenes. No adoran a las dioses de su majestad, ni a la estatua de oro que mandó erigir. Se trata de Sadrach, Mesac y Abednego, 3 jóvenes que están en Babilonia a 2.400 kilómetros de distancia de su tierra natal. Nadie los cuida, nadie los vigila. Saben que ellos decidieron obedecer a Dios, estén donde estén, y saben que Dios los mira. Y están en una situación donde obedecen a Dios o simplemente por miedo desobedecen. Eso no le gustó a Nabucodonosor, se llenó de ira, los mandó llamar, y cuando los jóvenes se presentaron ante el rey, Nabucodonosor les dice: ustedes 3, ¿es verdad que no honran a mis dioses ni adoran a la estatua de oro que he mandado erigir? ¿Cómo se le ocurre? Bueno, ahí no dice eso. Pero está bravo, ¿sí o no? Ahora que escuchen la música, les voy a dar una oportunidad. Ahora que escuchen la música de los instrumentos musicales, más les vale que se inclinen ante la estatua que he mandado hacer y que la adoren. De lo contrario, serán lanzados de inmediato a un horno en llamas, y no habrá Dios capaz de librarlo de mis manos. Sadrach, Mesac y Abednego le respondieron a Nabucodonosor: no hace falta que nos defendamos ante su majestad. No hace falta que nos hable así. Si se nos arroja al horno en llamas, el Dios al que servimos puede librarnos del horno y de las manos suyas, majestad. Ahí sí que le acabó la rabia. Si estaba bravo, ahora sí. Miren esto. Pero aún, si nuestro Dios no lo hace, es decir, no nos libra, sepa usted que no honraremos a sus dioses ni adoraremos a su estatua. ¿Por qué? Porque hay un mandamiento y que nosotros hicimos desde el principio, de que nosotros no adoramos dioses ajenos. Y eso lo tenemos claro y le vamos a servir. Esta enseñanza se llama obedeciendo a Dios cueste lo que cueste. Aún la vida. Estos hombres conocían los mandamientos, conocían la disciplina firme, sabían que era obedecer al Dios Todopoderoso, y están en otra tierra donde se adoran otros dioses. Incluso Nabucodonosor se hace esa estatua de oro y dice: hay que adorarla, porque yo digo. Pero se ha se ha chocado contra 3 jóvenes que son fieles al Señor en obediencia, estén donde estén, cueste lo que cueste, no le tienen miedo y sencillamente van a obedecer a Dios, pase lo que pase, cueste lo que cueste. Lo primero que hicieron estos jóvenes cuando llegaron allá fue que se negaron a comer la carne y la comida que les llevaba el rey. Dice que ellos no comían, ni Daniel con ellos, porque la comida del rey era ofrecida a los ídolos, es decir, se le adoraba a los ídolos y luego se servía. Y entonces estos israelitas dijeron: no comemos de eso. Los jóvenes sabían que eso iba en contra de la ley de Dios, y entonces obedecían a Dios. Hay gente que obedecen a Dios donde está papá, donde está mamá, donde está el pastor, donde está la iglesia, donde nos pueden ver. Pero se van para Tolú, o para Coveñas, o para esos lugares, y dicen: por aquí no está el pastor, por aquí no está. Pero ¿está quién? Pero está Dios, y por allá desobedece.
Nabucodonosor se había vuelto un hombre muy poderoso y también muy egoísta y decidió darse el lujo de construirse una estatua a sí mismo de 27 metros de altura, de oro puro y de 2 metros de ancho. Convoca a toda la gente que le trabajan a él, a todos los... Él tiene 27 estados bajo su dominio. Manda llamar a todo el mundo y les dice que tienen que adorar a la gente, a la estatua. A todo mundo tiene que adorar la estatua. Todo el que no se incline ante ella, ni la adora, será arrojado entonces de inmediato a un horno en llamas. Cuando a vos, hermano, hermanita, cuando le llegue la hora de la prueba, que le va a llegar, de eso estén seguros, que nosotros vamos a ser probados en alguna cosa, en alguna situación. Cuando le llegue la hora de la prueba, si usted es un buen cristiano, va a ser probado, va a ser tentado, va a ser sacudido, y cuando lleguen a esas pruebas, actúe como estos hombres, teniendo la eternidad en mente. Yo soy hijo de Dios, yo soy cristiano. Si desobedezco a Dios en este momento, pierdo mi ciudadanía del cielo. Si le obedezco, no importa, si muero, mi Dios me respalda y llego al cielo. Cuando sean tentados, piensen en la eternidad, piensen en lo que ya está firmado por Cristo para nosotros. Estos hombres, estos 3 jóvenes, la Biblia hace énfasis en que eran jóvenes, porque de pronto uno piensa, si fueran viejos podían obedecer más fácil, pero hay viejos muy desobedientes, ¿sí o no? Y esto es tremendo porque la Biblia muestra que uno mientras más viejo, más obediente debe ser. Según las Escrituras, uno mientras más años conoce al Señor, más obediente debe ser. No es lo mismo uno decirle a un muchacho de 10, 12, 15 años, haga esto y obedezca, que decirle a una persona de 70 años, haga esto. Se supone que el mayor debe obedecer porque ya ha conocido más, ya tiene más experiencia y ya ha conocido más de Dios. Siempre piensen en la eternidad cuando les venga una tentación, del tipo que sea. Piensen en la eternidad. Uy, Señor, ¿será que caigo en esto y me pierdo la relación contigo? ¿Qué escena esta como más colorida, no? La que está pasando en ese momento. Piensen en esto. De pronto tocan el himno nacional, hay desfiles, bandas musicales y todo eso, y de pronto suenan las trompetas y el maestro de ceremonia, el heraldo, hace un anuncio y dice: pueblos, naciones y gente de toda lengua, se les ordena en este momento que se inclinen y adoren la estatua de oro que mandó a hacer mi rey Nabucodonosor. La falsa religión no duda en utilizar la fuerza. Dicen los historiadores que cuando llegaron los conquistadores a estas tierras, que llegaron a México, llegaron a Colombia, llegaron a estas tierras, los conquistadores se bajaron de los barcos con caballos. Aquí no se conocían los caballos. No habían caballos en estas tierras. Y ellos bajaban con escopetas. Y entonces los indios, sobre todo los indios mexicanos, salieron a mirar estas personas y salieron con sus lanzas y sus flechas. Y entonces las cañas, decían los indios, esas cañas escupían fuego y uno caía muerto. Y entonces de los barcos, decían los indios, se bajaron
unas figuras de dos cabezas, figura de animal y figura de hombre, porque creían que hombre y animal era uno solo. Y entonces les cogieron un miedo terrible. Y entonces cuando después de matar 3 o 4 con las famosas cañas que escupen fuego, los hacen reunir a todos, los hacen arrodillar, les traen una imagen y les dicen, o ustedes se siguen arrodillando ante esta imagen, o les hacemos escupir fuego de estas cañas. A la fuerza. Y entró la religión a la fuerza en estas tierras. La falsa religión no duda en utilizar la fuerza. La Biblia dice, 2 Corintios 4:4, ponémosle Giselita, busquemos algunos versículos. 2 Corintios 4:4 dice la Biblia que Satanás es el Dios de este mundo, es el que gobierna, el príncipe, Dios con D pequeña. El Dios con D pequeña, el Dios de este mundo ha cegado la mente de estos incrédulos para que no vean la luz del glorioso evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Qué está pasando con nuestras familias que no han venido a Cristo? El Dios de este mundo ha cegado la mente. Les ha embotado la mente. Y por eso, ¿para qué les embota la mente? Para que no les resplandezca el evangelio. Ahí es donde la iglesia cristiana se ve tan quieta, tan quedada ante la obra del enemigo, porque es que como uno no ve al diablo con cachos y cola por ahí molestando a la gente, uno cree que no está actuando. Pero el solo hecho de que le tenga la mente entenebrecida para que no le resplandezca el evangelio es un trabajo que nosotros tenemos que lograr deshacer a punto de oración. No deje de orar por esa familia, no deje de orar por esas personas que usted quiere que vengan al evangelio, porque la falsa religión va a hacer todo lo posible manejados por Satanás para que ellos no conozcan el evangelio. Efesios 2:2. Miren este. Bájate al 1. En otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna las tinieblas, el diablo, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. Para que una persona viva en la desobediencia es porque hay un espíritu inmundo, diabólico, que no los deja ver la realidad. Usted no se gana una persona para Cristo dándole bibliazos, dándole garrote, echándole cantaleta. Más bien arrodíllese delante del Señor para que lo libere de esa fuerza de las tinieblas. Nabucodonosor ordenó que el pueblo adorara su imagen. Pues de la misma forma, en Mateo capítulo 4 leemos también, 4:10, también leemos que Satanás le dice nada menos que a Jesús que le dará todos los reinos de esta tierra si postrado. Todo esto te daré si te postras y me adoras. ¿Habían visto semejante descaro? Si eso le dice, es capaz de decírselo a Jesús, que no nos dirá a nosotros. Vete, Satanás, le dijo Jesús, porque escrito está, adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él.
Entonces lo que mandó a hacer Nabucodonosor no es nada raro. Ya sencillamente vemos que el enemigo también le puso a Jesús la misma tentación. Es muy importante que nosotros memoricemos la palabra para que a la hora de una tentación nosotros podamos recitarla igual que Jesús lo hizo. Igual que Jesús lo hizo, memorizó la palabra. Va a llegar un momento en que usted y yo tenemos que elegir igual que estos tres hombres. Cada uno de nosotros llega un momento en que tiene que elegir entre inclinarse ante las cosas de este mundo que son malas y equivocadas, o inclinarse ante el Dios verdadero, todopoderoso y vivo. Y va a llegar un momento en las pruebas de su vida que a usted le va a tocar tomar una decisión. Satanás le pide a la gente que se incline ante el orgullo. Yo soy así, yo soy ese tipo de persona, y entonces más bien no me digan nada, déjeme como yo soy, y si no me quieren así, entonces me voy de aquí. Orgullosos, soberbios. ¿Y saben quién lo está influyendo? Le está dando como aire de atrás. El diablo, Satanás. Diga, quédese con su soberbia. Y por la soberbia se pierden ministerios. Y por la soberbia se pierden familias. Porque yo no doy mi brazo a torcer. Porque ese soy yo. Que dé el brazo a torcer el otro. Yo no. Satanás le pide que se incline ante la lujuria. Esa tentación. Es que yo no soy capaz de aguantarme esto. No. Y Satanás le dice, inclínese ante ese pecado. Adore ese pecado. Piensa en la vida eterna. Y entonces hay gente que sencillamente se inclina ante el orgullo, ante la lujuria, ante el dinero, ante muchas otras cosas que Satanás quiere que nos inclinemos. Yo por plata hago lo que sea. Inclínese entonces ante esa estatua. Sencillamente, la Biblia nos muestra que hay muchos cristianos que se inclinan ante las estatuas que el diablo les muestra. Se inclina y cae. ¿Cómo sería de bueno andar con Sadrach, Mesach y Abednego, hombre? ¿Sí o no? ¿Cómo nos hacen de falta para que andemos con ellos? Y que nos digan, hombre, no se incline ahí. Hombre, mire que nosotros no nos inclinamos. Aunque estaba en fuego la vida, no nos inclinamos. Esa imagen recubierta de oro que brilla como el sol es muy atractiva. Esa imagen de la tentación que se te presenta es muy atractiva. Es muy atractiva. Pero sencillamente esa imagen es levantada por la gloria humana. La estatua que mandó levantar Nabucodonosor sencillamente era un pensamiento humano. Él no le dio el crédito a Dios. Él sencillamente dice, yo la construí. Y algunos de nosotros también decimos, ¿cómo me ha costado esto? Para yo ir a dejarlo. No, como he andado detrás de esa mujer tanto tiempo y ahora que se me presenta la oportunidad me voy. No, yo no me pierdo esta. O la mujer. Como he perseguido yo a ese muchacho y ahora que me para bolas, no, venga, ve. Se inclina ante la estatua. Lo que yo he hecho, lo que yo he luchado. Yo no puedo dejar perder esto. Nabucodonosor podía destruir el cuerpo de estos muchachos, de Sadrach, Mesach y Abednego, pero no podía destruir el alma. Y Jesús advirtió esto en Mateo 10:28.
Vamos a Mateo 10:28, él dice, no teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Miren, no teman a los que matan el cuerpo. Estas son palabras de Jesús. No le tengan miedo a nadie de que matan el cuerpo, que los amenazan. Teman más bien a aquel al que puede destruir alma y cuerpo en el infierno. ¿Quién es ese? Dios. Dios es el único. A ese es que hay que temer. Nosotros tenemos un cuerpo, pero tenemos un alma. Tenemos un espíritu. Y esa es la parte de nosotros que vivirá para siempre. Este cuerpo, esto se va deteriorando y llega un día en que está tan deteriorado que el Señor dice, no ande más con eso, mijo, déjelo. y nos da otro, eterno. Y a ese es el que hay que cuidar, hermano. Piensa en vida eterna. Si nosotros nos empeñamos en inclinarnos ante las imágenes, ante las cosas de este mundo, ante lo reluciente de este mundo, las tentaciones de este mundo, y rechazamos al Dios vivo y verdadero, nosotros resultamos siguiendo a Satanás, haciéndole caso a Satanás. Desobedecer los mandatos de Dios es muerte espiritual y es muerte eterna. Amén. Esos tres hombres no se inclinaron. Esos tres hombres se pusieron, se mantuvieron firmes. Y esa acción no le gustó al rey, a Nabucodonosor. Sencillamente, nosotros tenemos que hacer como estos hombres y saber que Dios, Jesús, reina en nuestros corazones, que Él nos quita todo temor y que en medio de la prueba Él nos asiste, nos acompaña. Tenemos que dejar que Él siempre gobierne nuestras vidas. Estos jóvenes tenían algunas opciones delante de ellos. Primera opción que podían haber tomado, inclinarse y evitar problemas. Vamos a inclinarnos como todo el mundo y no nos pasa nada. ¿Para qué problemas? ¿Para qué? No busquemos problemas. Pero si ellos se inclinan, eso había implicado que habían cedido ante todo aquello que no creían y habían declinado su voluntad, su fuerza. Entonces, podían haberse inclinado. Segunda, podían haber razonado. Bueno, estamos en Babilonia y la autoridad es el rey. Debemos obedecer al rey, muchachos, porque estamos en otro país. Pero es que ellos tenían claro que primero es obedecer a Dios antes que a los hombres. Eso lo vino a decir Pedro por allá junto al Sanedrín. Pero ellos ya lo tenían claro. Tenemos una autoridad superior. Usted sabe que usted tiene una autoridad superior a cualquier autoridad aquí en la tierra. Y hay que obedecerlo a él primero. O también tenían otra opción que era decir, bueno, al fin y al cabo la religión es una cuestión del corazón. Postrémonos. Dios sabe que por dentro estamos de pie, pero postrémonos. Y Dios sabe que lo seguimos adorando a Él. Pero ellos de ninguna manera no quisieron coger ninguna de esas opciones. Digo, no le vamos a faltar a nuestro Dios. Otra opción, quedémonos en la casa más bien y no vamos a esa convocatoria que están haciendo, nadie va a dar cuenta. Eso sería una cobardía, ¿cierto? Eso sería cobardía. En cambio, pusieron la cara, tuvieron la oportunidad de darle testimonio a todos los pueblos que se habían reunido y la aprovecharon. Aprovecharon la gran oportunidad de su vida.
porque se reunieron todos los pueblos y ellos de pie dicen, no adoramos imágenes porque tenemos un Dios verdadero. Y vamos a ver cómo termina esto, porque la última orden que da Nabucodonosor es, todos los pueblos van a adorar al Dios de Sadrach, Mesach y Abednego. Por testimonio. Tuvieron la oportunidad de testificar y no la desaprovecharon. Hermanos, usted algún día tiene que tomar una decisión. Usted va a estar contra la pared y va a tener que tomar una decisión. O me inclino ante esta situación o le obedezco a mi Dios. Josué le dijo a su pueblo cuando ya se iba a morir, escojan hoy a quién servir. Josué 24:15. Escojan hoy a quién servir, es decir, Josué ya los estableció a todos en su tierra y les dijo, sencillamente hay ídolos, estamos metidos dentro de pueblos paganos, pero escojan hoy a quién servir. Pero si a ustedes les parece mal servir al Señor, elijan ustedes mismos a quién van a servir. A los dioses que sirvieron sus antepasados al otro lado del río Éufrates, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra están ustedes ahora. Por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. Usted tiene que escoger a quién servir. Y Él está escogiendo por la familia. Cuando Él le está diciendo, mi familia y yo serviremos al Señor, es porque yo me voy a comprometer a mostrarles quién es el Señor. Y decide por ellos, que no quiere dejar que la familia se pierda. Sadrach, Mesach y Abednego no podían dejar esa decisión para otro día, era para hoy. Y quiero decirle lo mismo a todos nosotros. La decisión es para hoy. Decide a quién va a servir. Si va a seguir rindiéndose a esas imágenes de oro brillantes que se le presentan, orgullo, soberbia, lujuria, todo eso, sexo, borracheras, parranda, eso es muy deslumbrante. ¿Se va a seguir inclinando allá o decide servir a Dios? Antes de bajar a escalas, decida. ¿Qué les parece? ¿A quién servirás? ¿Al Dios vivo y verdadero o servirás a las cosas del diablo? No podemos aplazar esta decisión, como no podían ellos. Miren lo que dice Proverbios 29, verso 1. El que es reacio a las reprensiones, cuando se le reprende, se le llama la atención y nada, y no para bola. El que es reacio a las reprensiones, ¿qué pasa? Será destruido de repente y sin remedio. Tenemos que decidir qué es lo que vamos a hacer. No aplace esto. Algunos dirán, quiero que pasen la eternidad conmigo. Y Él no está negociando, Él no está diciendo, le voy a dar un mes para que decida. No, es hoy. Es hoy. Aquellos 3 hombres se negaron a inclinarse, se negaron a ceder ante el diablo. Si usted, vuelvo y le digo, si usted de verdad es seguidor de Cristo, a usted le van a venir pruebas, a usted le van a venir situaciones, usted va a ser tentado, usted va a ser sacudido. Y cuando llegue esa prueba, actúe pensando en que lo primero para mí es la eternidad. Este cuerpo se va, pero la eternidad es la que yo tengo que tener segura. No le den miedo a las amenazas del rey. A estos hombres no les dio miedo. En este caso a nosotros las amenazas del diablo. No les dé miedo del calor del horno. A esos hombres no les dio miedo de que el rey mandó a calentar el horno 7 veces más de lo acostumbrado.
sencillamente piense en esa vida eterna. Estos jóvenes valientes desafiaron la ira de ese rey enfurecido. Vayamos al pasaje otra vez, capítulo 3. Estamos en el versículo donde ellos dijeron, 17. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Verso 19. Ante la respuesta de Sadrac, Mesach y Abednego, Nabucodonosor se puso muy furioso. Ahora estaba rabioso. Ahora se puso colorado en la ira. Y cambió su actitud hacia ellos. Mandó entonces que se calentara el horno 7 veces más de lo normal. 7 veces más de lo normal. Es decir, imagínense esas llamas y todo eso al rojo vivo. Y que algunos de los soldados más fuertes de su ejército ataran a los 3 jóvenes y los arrojaran al horno en llamas. Atados. Fue así como los arrojaron, miren este detalle. Fue así como los arrojaron al horno. ¿Qué llevaban? Sus mantos, sandalias, turbantes y todo. Es decir, tal y como estaban vestidos. Esto arde, los mantos arden. Era como para uno quitárselo de pronto si no llevo el manto no tengo por dónde prenderme. Pero miren cómo los mandaron, atados y llevaban mantos, sandalias, turbantes y todo. Tan inmediata fue la orden del rey y tan caliente estaba el horno que las llamas alcanzaron y mataron a los soldados que arrojaron a Sadrac, Mesach y Abednego. Los arriman ahí al horno y salen las llamas y queman a los soldados. Si quemaron a los soldados, estos otros deben estar cocinados del todo. ¿Sí? Y entonces cayeron atados de pies y manos dentro del horno. En ese mismo momento, Nabucodonosor se puso de pie y sorprendido les preguntó a sus consejeros, ¿acaso no eran 3 los hombres que atamos y arrojamos al fuego? Así es, su majestad, le respondieron, echamos 3. Pues miren, exclamó, allí en el fuego veo a 4. Sin ataduras. Sin daño alguno. Y el cuarto tiene la apariencia de un Dios. ¿Quién fue el que se metió allá con ellos? Jesús. Entonces sí lo entiende. Así es. Es Jesús. Es Dios. Escuchen. Aquí está el regalo. Aquí está el premio. Por no inclinarse. Por obedecer a Dios en tierras lejanas, donde nadie los está cuidando. Por esa fidelidad de obediencia a Dios, Dios sencillamente se mete con ellos en el fuego ardiendo. 7 veces más calientes y ahora están sin ataduras. No fue que se le quemaron las ataduras, fue que Jesús les dijo que a cada uno lo soltó. Sin daño alguno. Ni el manto, ni las sandalias, ni el vestido, ni el cabello.
Ustedes saben cómo huele el pelo quemado. Este uno podía decir, ya les quemó el pelo, pero nada. Y el cuarto tiene la apariencia de un dios. Dicho esto, Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno en llamas y gritó: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salgan de allí y vengan acá. Cuando los tres jóvenes salieron del horno, los sátrapas, prefectos, gobernadores y consejeros reales se arremolinaron en torno a ellos y vieron que el fuego no les había causado ningún daño. ¿Qué pasó con el fuego? El Dios Todopoderoso, el soberano Señor, el Rey de Reyes, que domina todos los elementos, que domina todo el universo, no apagó el fuego, sí, no lo apagó, sino que le dijo: no me los toca, no me los toca. Y el fuego le obedece, así como le obedecen las tempestades, así como le obedecen las aguas. No me los toca, ni siquiera de calentar, estaban al clima. Ni siquiera limpiándose el sudor, porque aquí está haciendo mucho calor. Ni eso dijeron. No les había causado ningún daño, que ni un solo de sus cabellos, ni uno solo cabello se había chamuscado. Es más, su ropa no estaba quemada y ni siquiera olían a humo. Hermanos, Dios está con cada uno de sus hijos cuando está en el horno del fuego. Cuando un hijo es obediente al Padre en todo lo que el Padre le manda, Dios siempre lo acompaña en el horno de fuego y no deja que le pase nada. No deja que le sea tocado nada. Cuando un pueblo le obedece, cuando una iglesia le obedece al Señor, entonces, en los momentos de tentación, en los momentos de problemas, en los momentos de escasez, mejor dicho, en el horno de fuego, Dios se mete con nosotros, va con nosotros y nos saca victoriosos. Porque nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios, dicen las Escrituras. El rey entonces da unos pasos para atrás, me imagino yo, para no quemarse, porque ese si se quema, si se arrima un poquito más. Se asombró de lo que vio. Se asombró tremendamente y entonces exclamó el rey: alabado sea el Dios de estos jóvenes, que envió a su ángel y los salvó. Ellos confiaron en él y, desafiando la orden real, optaron por la muerte antes que honrar o adorar a otro Dios que no fuera el suyo. Obedezca al Señor, cueste lo que cueste. Obedezca al Señor, cueste lo que cueste, que Él nunca lo va a dejar tirado. ¿Cuál Dios es el que nosotros tenemos que nos va a dejar botado en medio de una prueba? No. Esos son los dioses falsos, pero el Dios verdadero no nos va a dejar tirado. Por tanto, como es el rey, yo decreto que se descuartice a cualquiera que hable en contra del Dios de Sadrach, Mesach o Abednego, y que su casa sea reducida a cenizas, sin importar la nación a que pertenezca o la lengua que hable. No hay otro Dios que pueda salvar de esta manera. No hay otro Dios. El otro versículo, el 30. Después de eso, el rey promovió, es decir, lo subió ¿de qué? De rango, de puesto. ¿Y qué pasa cuando uno lo suben de puesto? Obviamente, hombre, más platica, más poder, más. Y lo subió en un alto puesto en la provincia.
Entonces, hermanos, obedezca a Dios, pase lo que pase. Jesucristo obedeció al Señor hasta lo sumo, se humilló hasta la muerte, y después de humillarse hasta la muerte se le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre del Señor se doble toda rodilla de los que están en el cielo, de los que están en la tierra y los que están debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, por pura obediencia al Padre. Siempre que le obedezcas al Padre, te van a subir de rango. Él te va a subir de rango. Otro escalón, otras pruebas, otras dificultades, pero hay un premio. Que Dios nos ayude, hermanos, porque esto no es un cuento, esto no es una fantasía, esto es palabra de Dios, para que nosotros aprendamos a obedecer, cueste lo que cueste, y que no nos estemos inclinando ante todas esas estatuas que se nos están levantando hoy día. Se nos están levantando estatuas en las que relumbran delante de nosotros. Y Dios nos dice, ante mí no más. Obedézcame a mí. Cuando le obedezco a Dios, aunque nadie me vigile, aunque nadie esté conmigo, le obedezco a Dios, el Señor me va subiendo. Hay personas que en el cristianismo, en vez de uno verlo subiendo, los ve bajando. Desanimados, aburridos, se salen, se van para otra parte, no pelechan. Va uno a ver. Y es que están inclinados ante otros dioses, deslumbrados por lo que les pueden ofrecer los otros. Oremos. Padre que estás en los cielos, esta es tu palabra, Dios mío. Aquí tenemos un ejemplo de 3 jóvenes que ni siquiera tenían a Daniel, que era como el principal entre ellos. No tenían papá ni mamá para que los estuviera dirigiendo, pero te tenían temor a ti. Y ante el ofrecimiento deslumbrante del rey, ellos decidieron no obedecer. No es necesario que te contestemos en este asunto, le dijeron a Nabucodonosor. Nuestro Dios puede librarnos del horno de fuego. Él puede librarnos. Y si no nos libra, de todas maneras no nos inclinaremos ante tu Dios. Ah, Dios mío, cómo necesitamos nosotros aprender a obedecer, cueste lo que cueste. Señor, y tú no te presentaste delante de ellos antes de entrar al horno, no. No les dijiste ahí afuera, tranquilos muchachos, que voy con ustedes. No. Fue cuando entraron allá, que la decisión fue tomada, que tú te apareciste adentro. Ah, Señor. Cuando nosotros obedecemos, ahí mismo te apareces, Señor. Ahí mismo llegas para decir, aquí estoy contigo. Buen siervo fiel, buen siervo fiel. Sobre lo poco fuiste fiel, sobre lo mucho te voy a poner. Padre, bendícenos con esto de la obediencia en Cristo Jesús. Amén. Amén. Bendiciones, familia.